Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me acaba de compartir la doctora Lili Soto, que es sobre los kits de bioseguridad. Porque hay mucha gente que llega a pensar que para atender a un paciente que tiene VIH o para realizarle un procedimiento quirúrgico se necesita equipo especial o que tiene que utilizar un guante especial para poder tocar al paciente, porque si no se puede infectar a otra persona. Lo cual es completamente falso. Entonces la doctora Lili Soto, infectóloga, nos comparte esta información que, vean, es desde, no alcanzo a ver el mes bien, pero es desde el 2015. En este comunicado de Venezuela, pues la información que nos dicen aquí es que ya no van a proveer estos equipos de bioseguridad. Porque la información y la evidencia científica actual, bueno, de ese momento, mencionaba ya desde entonces que no era necesario seguir ningún procedimiento o alguna medida en específico para poder atender a un paciente que tiene VIH, específicamente en el contexto de cirugías. Y eso toma importancia porque hasta el día de hoy todavía hay comentarios de personas que dicen que para poder atender a un paciente con VIH, para hacerle una operación, ya sea de urgencia o electiva, se deben de tener guantes específicos para tocar al paciente o que se debe de utilizar un campo especial o jabón especial para poder hacer el aseo del paciente, porque si no te puede infectar o, como ellos dicen, contagiar. Y peor aún, que incluso médicos que son los que van a realizar el procedimiento quirúrgico y que son médicos que tienen información que se supone que deberían estar educados, se niegan a atender a los pacientes solamente porque tienen VIH. Así que hoy vamos del otro lado de la historia, cuando no quieren atender a un paciente por tener VIH. Bueno, pues existen estas guías clínicas del cuidado perioperativo en adultos con VIH, el cual, si tú eres un paciente con VIH y vas a tener algún procedimiento quirúrgico, te recomiendo que lo leas, las descargues y te informes sobre cuáles son tus derechos. Ya que estas guías que hemos mencionado en otros videos nos dicen que no se puede negar la atención a ningún paciente durante procedimientos quirúrgicos, incluso si el paciente no tiene un tratamiento. Ya que el riesgo de transmisión de un paciente a un médico es muy bajo, incluso si el paciente no tiene un tratamiento. Recordando la vía más común que dicen, si te pinchas con una aguja, ese riesgo es de 0.03%. Ahora, si el paciente está en un tratamiento antirretroviral, ese riesgo disminuye. Si estás utilizando guantes, el riesgo disminuye. Entonces, el riesgo es muy bajo, podríamos decir que es nulo, siempre y cuando el paciente tenga tratamiento. Pero vuelvo a lo mismo, si el paciente no tiene un tratamiento, aún así no es una justificación para cancelarle o para prohibirle realizar procedimientos quirúrgicos al paciente. Estas guías nos dicen que si un paciente no tiene tratamiento y se va a realizar una cirugía electiva, se tiene que iniciar el tratamiento, se programa al paciente y posteriormente a que ya el paciente tenga una carga indetectable, se puede hacer el procedimiento electivo. Los selectivos son cuando el paciente decide cuándo se opera o cuando el médico decide cuándo le da una fecha para operarla y no es una situación de urgencia o que ponga en riesgo la vida del paciente. Por ejemplo, una vesícula que no está complicada en ese momento y que sabemos que tiene piedras y que se la van a quitar. Entonces podemos programar al paciente para, no sé, 2 meses, 3 meses y quitársela de una forma controlada. Ahí nos da tiempo de controlar al paciente, de darle un tratamiento antirretroviral, llegar a indetectable y posteriormente ahora sí operar. Sin embargo, si el paciente llega de urgencia, lo balearon, lo atropellaron y el paciente sabemos que tiene VIH y no tiene un tratamiento, aún así no se le puede negar la atención y se tiene que operar, ya que no existe una justificación real para negar la atención al paciente y no se debe utilizar ningún tipo de kit especial como kit de bioseguridad para operar. En México tenemos la norma oficial mexicana NOM 010 SSA 2023 para la prevención y el control de la infección del virus de la inmunodeficiencia humana, en la cual nos menciona que no se puede negar la atención a los pacientes por tener VIH. Así que médicos, infórmense sobre cuáles son las vías de transmisión, cómo se transmite el VIH y dejémonos de ideas del siglo pasado de que si toco al paciente me va a infectar. Y pacientes no tengan miedo de acudir a los hospitales para realizarse procedimientos quirúrgicos, porque esto no los limita. Si a ti o algún familiar les está negando la atención porque tienen VIH y no los quieren operar o realizarle un procedimiento quirúrgico, sea desde quitarles una muela hasta un procedimiento invasivo con una laparotomía, solamente por tener VIH y no tienen alguna otra condición, es un acto de discriminación y pueden proceder legalmente. Cuando sí se puede retrasar el tratamiento quirúrgico, cuando el paciente tiene alguna otra comorbilidad,
como por ejemplo que en ese momento tenga hipertensión, que esté descontrolado, que a lo mejor tenga algún problema pulmonar, que sean situaciones que empeoran el pronóstico del paciente si tú lo metes a operar, que sea más el riesgo que el beneficio. En ese caso sí se puede retrasar la cirugía, pero no por tener VIH, sino por las otras comorbilidades. El VIH por sí solo no es una condición o una limitante para operar a un paciente o para atenderlo. Así que ya saben, edúquense, infórmense y conozcan sus derechos. Y de nuevo, gracias a la doctora Lili Soto por esta información y por ayudarnos a compartirla.